Tenemos a Carmen Parada con nosotros virtualmente desde Toronto. Tiene para decir unas palabras también. Ahora le vamos a darle el paso a Hernán. Esto es un momento de cierre de la exposición por la guerra contemporánea del Parque Forestal de Santiago de Chile durante el día julio 9 del año 2022. Las pocas palabras que puedo expresar son lo siguiente. Quiero decir que para mí es significado un tremendo orgullo el poder mostrar mi trabajo, conceptos e ideas que conforman la exposición de obra abierta. Por todo esto pienso en finales de los años 70, mediados de los 80 y últimos años hasta el presente, digo que me siento contento, satisfecho y orgulloso de lograr aportar a nuestro arte y en general a la idea como arte. Entonces, yo también deseo exposición. Principalmente deseo agradecer al gestor e impulsador de la misma, al joven teórico crítico don Alejandro de la Fuente, quien con enorme capacidad, ciencia y empuje ha desarrollado, acumulado, procesado y finalmente presentado clara y elegantemente esta primera vez muestra de casi todo lo relacionado ahora mismo. Su trabajo sin duda ha facilitado la lectura y apreciación de este trabajo. También en este momento agradezco a mi familia y particularmente a mi madre Amanda, a mi padre, a mis hermanas y particularmente a mi hermana Amanda y mi sobrino Cristóbal, quienes me han permitido, facilitado operar y estar presente en la parte de desembolsos, pagos y coordinación y gestión de este proyecto. Luego agradezco la acogida que nos ha dado el Museo Más, a su director y en general al personal de apoyo. Muchas gracias. Un agradecimiento total para ellos. Luego, me corresponde agradecer a los amigos artistas y público en general que han visitado lo que me han saludado por camino. Pues ellos, sin duda, hacen posible el necesario día que una idea y proposición de arte sea validada como tal. El público siempre tendrá la última palabra. Finalmente, deseo dedicar esta exposición, todo este trabajo a memoria de Alejandro Parada González, mi querido y desaparecido hermano, con quien compartí muchos tiempos de niñez y la adolescencia. Hasta ese 30 de julio de 1974, fecha en que fue detenido, dedico esta entera muerte. Él, con su imagen e historia, ha generado en mí una respuesta y apoyo solidario que persistirá por siempre. Sinceramente, Hernán Parada, es un agradecimiento general a todos ustedes que han hecho posible esta mañana. Gracias por ello. Bueno, ahora vamos a dar inicio a la mesa como oficialmente. Voy a introducir a los participantes. Paulina Vargas es académica e investigadora del campus creativo de la Universidad de Bello, doctora en Historia y Teoría del Arte. Ha escrito sobre arte y cultura contemporánea en diversas revistas y libros. Actualmente desarrolla proyectos sobre arte, política y mujeres en Chile. Luego tenemos a Diego Moreira, licenciado en Magíster en Historia del Arte por la Universidad de Chile. Ha trabajado desde 2015
2015 en docencia en universidades como la Universidad de Chile, Arcis, Andrés Bello y Alberto Hurtado, y en investigaciones que han sido publicadas por editoriales como Blog y Metal Expresado. Actualmente participa en 2 proyectos editoriales, el Departamento de Estudio de los Medios y aceleracionismo.com, centrados en la era digital y en el arte. Es un proyecto frontal que formulamos en el 2019 y que debido como al caso que todos conocemos, sobre todo en relación a pandemia, tuvimos que aplazarla hasta su perfil se completó. Y bueno, consiste en la digitalización de la parte del archivo personal de una parada que se había sido trasladado a Toronto con su exilio. Digitalizamos allá y digitalizamos fotografías que estaban en negativo, pero también videos. Betamax, sobre todo el video de Gloria Camiloaga, que había estado conservado ahí como por más de 30 años sin haber sido reproducido, entonces es muy interesante poder recuperar ese documento. También el proyecto contempla un catálogo que vamos a imprimir en los próximos meses y una página web que ya está en línea que pueden visitar, donde se puede profundizar cada pieza de la exposición, así como vamos a incorporar las obras de Hernán que nos formaron parte de la exposición, pero que también fueron digitalizadas y formaban parte de su archivo. Así que sí, ahora sí, Paulina, adelante. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por venir. En este día tan particular, un poco frío y pronto viene la lluvia, lo cual es un regalo en estos momentos que estamos viviendo. El agua y la lluvia es algo que es vital para la sostenibilidad de la vida, de nuestras vidas, así que feliz de que estar en este día en Santiago previo a la lluvia. Porque yo no vivo en Santiago, vivo en Viña del Mar, entonces para mí es una visita y agradezco mucho que me lo han invitado. Gracias por la exposición también. Creo que hoy día termina la exposición, pero en realidad termina la exposición, pero creo que también es un momento de, a veces siempre como que celebramos el inicio, pero también yo creo que el término de un proceso implica justamente la posibilidad de otro, ¿no? Y de que aquello que hemos estado explicadas también pueda repensarse, pueda evaluarse, pueda también dar pie a otra cosa. Estoy feliz también, Diego, que estemos acá, de conocerte, nos conocemos personas, así que contenta de saludar a mi mamá de Hernán y a su familia y agradecerles por estar acá. Es un honor compartir este momento con Hernán también, que no te comentar Hernán, y creo que estás escuchando. Y bueno, yo tengo algunas notas, algunas ideas que quería compartir con ustedes. También contarles un poco de, yo creo, por qué me invitó Alejandro, tengo una idea. Y es porque gracias a conocer y poder hablar con Hernán hace, como dijimos, en 2012, o sea, hace 11 años atrás, la edad de, casi la edad de mi hijo que está por ahí. Gracias a Hernán pude hacer este libro, esta investigación que es sobre el conocer. Y en realidad estar hoy día al lado de la exposición de Hernán y estar hablando de su trabajo, para mí también yo no los puedo dividir tan fácilmente. Para mí es un vínculo, el vínculo que hicieron ellos. Desde que Hernán estudiaba en la Universidad de Chile y fue la profesora, no soy una artista que fue exonerada además de la Universidad de Chile, ella fue profesora durante el año 72 y 73 en el área de gráfica, y justamente era una de las profesoras de Hernán. Y junto en ese grupo de estudiantes que había también estaban otros artistas, pero Hernán y Luis hicieron un vínculo muy importante, sobre todo después están en ese punto de en talleres visuales
junto con Elías, en el medio de esta luz. Y este vínculo muy, muy importante y muy, para mí, vitalista, de lo que implica también pensar, por ejemplo, hoy día las artes visuales en Chile, pero las vinculaciones del arte y la política, ¿no? Sobre todo la lucha antidictatorial. Pero bueno, como les decía, primero quería dedicar estos momentos sobre todo a Luz y a Hernán, pero no solamente como personas, sino que ese vínculo afectivo y ese vínculo político que implicó para nosotros, por ejemplo, hoy día poder recuperarlo y poder inspirarnos en él y darnos cuenta que una posibilidad, al menos para reflexionar, sobre el individualismo, no solamente el individualismo en la sociedad, sino que el individualismo tan fuerte en el ámbito de las artes visuales. Y sobre todo porque me gusta rescatar mucho esta noción de afecto. Cuando yo hablo de afecto, no necesariamente me refiero como al amor y a la amistad. A veces cuando nosotros decimos le tengo afecto, pensamos que esa emoción que sentimos es como amor, ¿no? O amistad. Me parece que los afectos, así como plural, implican también otras formas de sentirse, digamos, como decía hace pocos días, estuvimos acá en la misma sala hablando con Sueli Romick, que trabajaba bastante sobre la subjetividad contemporánea. ¿Cómo me siento como tocado por ese otro, por esa otra? ¿Cómo me afecta? ¿Cómo me importa? ¿Por qué Luz y Hernán trabajan tan, digamos, en esta relación tan fuerte tanto con otros grupos y con otras personas? Como por ejemplo, vemos en la exposición la agrupación de familiares, ¿no es cierto? También con otros artistas, con otros grupos. Luz venía de una historia, digamos, activista importante. Ahí estamos en la segunda, que es lo que sin fin, lo que ella justamente integra la imagen también importante para él. Entonces, pensamos un poco en este vínculo, que para mí este vínculo basado en sus afectos amplios es un vínculo que es vitalista, es decir, va enfocado hacia la vida, hacia la sostenibilidad de la vida, hacia la defensa de la vida y sobre todo también, por ejemplo, hacia dar cuenta de episodios en nuestra historia reciente de ataque, de peligro que ha habido, digamos, en la sostenibilidad de la vida, no solamente en el momento de la dictadura cívico-militar, sino que también en momentos actuales, ¿no? O sea, lamentablemente seguimos viviendo, pensaba también en que probablemente la noción de que tanto Hernán como Luz y los otros artistas clásicamente con los que están implicados hablan de este concepto de la indeterminación. Resulta que al parecer, en el caso yo nací en los inicios de la dictadura, nacimos en un momento, ya nuestra propia vida ha estado ligada con la indeterminación, ¿no? Entonces, bueno, la idea es alguien nos convocó también un poco, nos parecimos una reunión previa, hablamos un poquito con esta noción de los archivos, ¿no? Es decir, porque para quienes no estén necesariamente en el mundo del arte, pero del arte contemporáneo desde hace un tiempo hasta hoy, ha habido mucha importancia por los archivos. Yo diría que había dos grandes fuerzas, que una sería la del mercado del arte, de como toda esta, digamos, necesidad a veces de las grandes instituciones o de relacionistas privados que han querido comprar archivos porque se le ha encontrado un nuevo valor comercial, como a todo, ¿no? Se le va comprando cada vez se va inventando nuevas cosas, digamos, este sistema capitalista va cada vez buscando nuevas cosas de que encontrarle valor y cuál es hacer, digamos, encontrarle, digamos, este valor de cambio. Sí, pero diríamos que estarían los archivos hoy día pensados en el arte como de este valor de cambio, ¿no es cierto? Que es muy perverso, por supuesto, y que a la vez tiene muchas contradicciones, como la ese sistema en el que estamos, pero luego habría otra fuerza en la cual hay otro tipo de iniciativas que están mucho más pensando el arte y los archivos en cuanto a su valor de uso, ¿sí? No solamente cuánto van a valer esos materiales, cuánto cuestan, sino que cómo se pueden, para que, digamos, cuál es el sentido de crear estos archivos, o cuál es el sentido también que ha tenido en este caso, como en el caso de Hernán y de Luz, como dijimos, que no puedo separar para mí tan fácilmente, pero que es trabajar con el archivo. Y para nosotras que nos dedicamos a investigar esto, el trabajo de ellos es muy como
inicial en esta discusión, ¿sí? Porque ellos no se lo estaban planteando necesariamente en el discurso del arte, sino que se lo estaban planteando en un territorio que no es solo el arte, sino que es aquello que lo llamó así, dentro y fuera del arte, ¿no? Que yo siento que ellos compartían. Yo trabajé con el archivo de Luz Donoso, pero yo llegué al archivo de Luz cuando ella ya había muerto, es decir, yo llegué a trabajar en 2011 y Luz había muerto en 2008, yo no la conocí viva, por eso para mí fue tan importante contactar con dos personas que fueron Hernán Parada y Elías Adame, pero sobre todo con Hernán, que había tenido un vínculo muy importante, no sé, con ella un vínculo primero de colaboraciones, pero muchas de las obras, de las acciones que le hicieron en conjunto, también se fotografiaban, probablemente se fotografiaban, no sé si esa, pero la mayoría, muchas las sacó Hernán, las fotos de Luz y fotos de las acciones de Hernán, las tomó Luz o grabó también con su grabadora de cassette. Entonces, para nosotros, como estamos en este momento, como te decía, tratando todo un esfuerzo del sentido digamos, del sentido del valor de los archivos, pero el sentido del uso, un antecedente para nosotros hoy día es importante para considerar que los archivos tienen una importancia más allá de su valor comercial hoy día, ¿no es cierto?, para quienes estén coleccionando este tipo de práctica, sino que es este valor de uso. Es decir, que en ese sentido, para mí, digamos, lo que anticipo en los artistas sería no solamente que sirven para contar otra historia, sino que también para activar esta relación de la vida y los archivos. Y en ese sentido, para mí ha sido fundamental también que algunos artistas, con sus obras, con sus acciones, nos plantean reflexiones, digamos, donde trabajan los archivos en relación con el cuidado, ¿sí? Es decir, cuando en el caso de Luz Donoso, que guardó muchas obras de ella, pero también muchos de los registros de Hernán, que Hernán le iba entregando, grabaron, la imagen de Luz tiene en la mano, se le ve la grabadora de cassette, ahí como en parte de su cuerpo sobresale, y Hernán está haciendo la acción en la escuela veterinaria, ¿no es cierto?, a los 10 años de la desaparición de su hermano, está haciendo la acción, ¿no es cierto?, interpelando, digamos, a esta funcionaria de que se ve lo después la podemos escuchar. Gracias a que lo grabó y lo guardo. Entonces, ¿por qué hay artistas? Y aquí quería también mencionar no solamente a Luz Donoso, también a Lotti Rosenfeld, que es una artista que murió durante la pandemia, pero también a Virginia Razo y Botiquina, que también son artistas que han guardado ellas en sus casas no solamente sus obras como artista y su implicación, digamos, en su práctica activista o militante, que suele ser activista, sino que también han guardado de otros y otras, ¿no?, otros registros que han sido fundamentales, porque a veces esos registros no se guardan en las instituciones oficiales, no quedan dentro como de la historia oficial. Que cuando una institución dice esto hay que guardarlo, esto es importante para nuestra historia, sino que a veces hay artistas que guardan cosas. Y ahí está la pregunta que yo me he hecho. ¿Por qué guardan estas cosas? ¿Por qué tienen esta caja? Porque la primera vez que fui donde Lotti Rosenfeld, que es quien me presentó a Luz, y después de que llegué a Luz, así fue un poco el vínculo afectivo con lo demás. Luz, o sea, Lotti tenía guardadas las cajas que tenía en caja, ¿no? No tienen guardadas las materiales así con esta, digamos, como pulcritud o con esta exactitud de la archivística convencional, sino que lo tienen guardado de la manera, con un saber propio de cómo guardar, ¿no? Y muchas veces eso es en cajitas de cartón, con papelitos digamos, para separar el papel volantín, el papel libre de ácido, ¿no es cierto?, o hojas de plástico que a veces se recicla de otras partes. Entonces, ese cuidado de los archivos, para mí no es solamente el cuidado de lo material, sino que es el cuidado también de aquello que ese sentido, que esos materiales tienen sentido para nosotros. Y hay una conciencia, para mí, como muy importante de destacar, que no es para ellos, para ellas, sino que es porque hay esta conciencia de que esto puede ser importante hacia adelante. Entonces, esta noción del porvenir, y la noción del porvenir tiene que ver con el cuidado, ¿no? Quienes estamos involucrados en el trabajo reproductivo, por ejemplo, o en el cuidado de
niños, niñas o personas a que necesiten cuidado, el sostener la vida, sabemos que no se puede hacer de manera individual, sabemos que un adulto no puede sostener únicamente, por ejemplo, un niño y una niña porque es impensable, necesitamos gente alrededor, necesitamos sostenerlo de manera colectiva. La sociedad nos hace creer que podemos sostenerlo de manera individual, pero no se puede. Ahí seguramente ustedes también lo saben. Y entonces esta noción de cuidar en colectivo, o sea, volver a la colectividad para cuidar nuestra historia, nuestras contranarrativas, nuestras historias que no son parte necesariamente de la historia oficial, pero también cuidar a otros y cuidar para otros, ¿no? Para otros que no son necesariamente yo. Y ahí viene una noción que me parece vital también, que está dentro de estos trabajos, que estos trabajos nos anticipan, que esta noción que hoy día también se está trabajando bastante desde el ámbito de los cuidados, que tiene que ver con la interdependencia, es decir, no existimos si no es con otros, si no es por otros, para otros, para otros, para otros. Y como introdujiste, esta característica como colectiva está súper presente también en la exposición, porque nos preocupamos de marcar quién toma las fotos de cada una de las acciones, que de hecho sin ese registro fotográfico sería imposible conocer hoy en día en el presente lo que hizo Hernán de forma esporádica y efímera en la calle. Entonces era importante también marcar la presencia de sus compañeros del TAB en cada una de las performances que hizo Hernán de forma súper efímera. Su intención no era como terminar en una sala de museo como está pasando. Algo que me gustaría que empezara Diego Peña, y para así poder abrir la conversación y vamos a incorporarnos a conversar. Y ahí tenemos a Paulina Bartolomé, que era uno de los audios de este mismo momento, o sea, el cassette que estaba en el archivo personal de Luz Donoso, para que lo vamos a escuchar al final de la jornada y eso, nos vayamos con esa información. Hola a todos, gracias por la invitación, gracias Alejandro, Hernán y a todos quienes están acá. Yo quisiera hablar sobre obra abierta, lo que yo puedo aportar en este episodio es sobre todo el génesis de obra abierta. Es decir, desde dónde viene el concepto, por qué la exposición se llama así, por qué las obras que están expuestas acá son específicamente las que Alejandro eligió. Y cuando analizamos la obra de Hernán Parada nos damos cuenta que muchas cosas están hiladas y están interconectadas. Entonces, bueno, esta muestra se centra sobre todo en la figura de Hernán, o sea, la figura de Alejandro, que es fundamental en la obra de Hernán Parada, pero no es, si bien es el centro de su trabajo artístico en Chile, la producción de Hernán Parada en Chile la podemos fechar entre finales de los años 70 hasta 1987, cuando abandonó el país. Él se va a Brasil un tiempo y termina radicado en Canadá, donde se encuentra actualmente. Y bueno, por ejemplo, las imágenes que estamos viendo ahora que están proyectadas son justamente de la defensa de tesis de Hernán Parada, la memoria que él hizo en la Universidad de Chile, su memoria de grado como grabador, la presentó en 1980, en agosto. Se suponía que la defendería un mes después, en septiembre. Sin embargo, la mayoría de las obras que presentó, como podemos ver en las imágenes, son fotocopias, una técnica que recién se estaba instalando en esa época. Muchos artistas, sobre todo los artistas vinculados a la neovanguardia, estaban explorando el soporte y el medio de la fotocopia. Entendemos que por su nivel de efectividad, de facilidad, etc., aunque no era muy fácil, no había mucho espacio donde se pudiera trabajar con fotocopia. Y Hernán Parada estaba cautivado por este medio, que también lo considera como uno dentro de la gráfica. Sin embargo, como él es estudiante de arte de la Universidad de Chile, en la línea de gráfica no se consideraba la fotocopia como un medio válido, por lo tanto tuvo que repetir la tesis.
y hacerlo en los medios tradicionales que son xilografía, grabado mental, serigrafía, etc. Bueno, aquí aparece Hernán, que justamente está en los pasillos de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. También él entró a estudiar en el año 72, pero entró a estudiar en el de Los Cerrillos cuando estaba en el plan común de diseño textil, y luego se cambia a estudiar Bellas Artes y vivió el proceso en que la facultad también se está cambiando de espacio, porque Hernán Parada alcanzó a estudiar acá en el mismo edificio cuando la facultad estaba aquí, y vivió ese proceso de traslado, y luego se cambia a donde está actualmente la facultad, que es en Ñuñoa. Bueno, en esa foto aparece el Ñuñoa, y en el momento que tiene que repetir esta defensa de tesis, que por lo demás el título de su memoria se llama Obra Abierta, lo hace al año siguiente, en el 81. Y lo grabado también, tomando la investigación que ha hecho Paulina Varas, tiene que ver justamente con que ella trabajó en el CAR, sobre todo a pesar de estudiar en Grabada Chile, el espacio donde se desenvolvió, y sobre todo los textos, la teoría, todas las conversaciones, las exposiciones, las performances que se dieron en el TAP, no para las millones de cerca, y ese fue el lugar donde estableció como sus redes. Por eso también lo podemos ver en ocasiones apoyando algunas acciones del colectivo Acciones de Arte, participaba de muchos eventos vinculados a los artistas de la escena avanzada. Hernán Parada es mencionado en el libro Imágenes e Instituciones a propósito del capítulo sobre la fotografía, y también un texto de Nelly Richard del 81 que se llama Una mirada del arte en Chile. Y Nelly Richard me parece que habla sobre justamente obra abierta A, y es, no sé, yo no estoy seguro, pero fue una de las pocas ocasiones que yo leí a Nelly Richard hablar de desaparecidos explícitamente en un texto, y eso era a propósito de la obra de Hernán Parada. Ustedes saben por todo el tema de que se trataba de no son términos que se hablaban tan directamente en ese momento. La imagen que vemos acá es la imagen de la defensa real, cuando le permitieron defender la tesis de Hernán. Y es interesante porque entre medio, que es un periodo de tiempo acotado, Hernán Parada también desarrolla una obra paralela que se llama 65 gramos de cabello. Esta obra interesante también tiene eso como el tema del rostro, que es muy importante en Hernán y del medio fotográfico. Sin embargo, podríamos decir que es una obra más formalista, más ligada con el arte mismo, porque no se vincula directamente con un tema político. Es más un ejercicio que va completamente en sintonía con los recursos de Hernán Parada, que siempre tienen que ver como el uso del lenguaje escrito, la photo performance, el uso del rostro o un mensaje y la intervención en el espacio público. Todos esos temas están siempre presentes en el trabajo de Hernán. Sin embargo, acá lo que hace el artista es dedicarse simplemente a medir, que también, como lo vinculo con el título de la exposición, el tiempo y la información, medir cuánto se demoraba en crecer su cabello a partir de fotografías que realizaba mes a mes. Entonces ahí él hago como una especie de librito donde iba recopilando estas fotografías hechas por la foto que hacía Patricia Saavedra, que también es otra artista muy importante del círculo que se gestó en el CAP, que está compuesto por Luis Donoso, Elía Adame, Patricia Saavedra y Hernán. Ella tomaba fotografías, y esto lo hizo, esta obra comenzó el 1 de enero de 1981. Y ese mismo mes Hernán defendió su tesis de pregrado. Entonces ahí vemos la imagen del momento de defensa de la tesis. La profesora de guía de Hernán fue Margarita Schultz, que fue recomendada por Nelly Richard, y ella lo ayudó a llevar su tesis a pesar de los obstáculos que significaba el
proyecto que Hernán tenía, porque Hernán estaba muy influenciado por la lectura de los mismos seminarios que estaba haciendo en el Richard, el mismo contenido vinculado con arte experimental y vanguardista, siempre se desviaba. Como hay que considerar que Hernán es de la misma generación, no sé, de artistas como Humberto Nilo o Loro, y ellos eran compañeros directos, y como tú decías también, Luz Donoso fue su ayudante, así se conoce. Entonces ella lo ayudó a guiar su tesis, que en un comienzo era sobre obra orientada, pero obra orientada apelaba muy directamente al tema de Alejandro, que ese tema entraba en conflicto justamente porque era un detenido desaparecido. De hecho, conversando con Hernán, él me contaba que era un tema para él todo lo que involucraba la desaparición de su hermano, porque a él incluso en un comienzo le avergonzaba o como que le producía como una cierta timidez, como contárselo a la gente de su entorno. Y después con el tiempo ya se fue soltando y después ya empezó directamente a trabajar con la fotografía de su hermano. Todo eso decantó en el uso ya de la máscara que se da sobre todo sistemáticamente en los años 80. Al principio eran intervenciones con un cartel y después ya realizó las intervenciones que van a lugar específico encarnando a Alejandro. Y bueno, también está el lado colaborativo, que para mí es importante en esa época, como que los artistas se asistían unos a otros en sus trabajos y también eran muy afines el tipo de obra que hacían. Bueno, respecto a obra abierta, lo que propone Hernán era un modelo de producción tomándose de las teorías de Humberto Eco. Humberto Eco escribió un libro en 1962 que se llama Obra Abierta, que después tiene unas reediciones. Y ese libro es el texto que usa como referente, además de ciertas lecturas de Alan Carr o de Marcel Duchamp. Y propone una fórmula y también esconde esto de que su tema principal era sobre su hermano y como un tema aledaño que era un tema de prensa que estaba pasando en otro país en Colombia. Y está esta base de una forma de hacer arte que yo personalmente no conozco otros casos de que un artista que no como Alberto Greco que señala ciertos eventos artísticos en términos conceptuales como arte, sino que lo proyecta hacia el futuro. Y ese arte no conozco otros artistas que lo hagan y de hecho el mismo Hernán lo hace a partir de su conflicto con el tema que lo afecta directamente, que es la desaparición de su hermano. Entonces, como que la obra se concluye hasta que Alejandro aparezca. Entonces la obra, por lo mismo, está abierta constantemente y es una obra que probablemente no se va a cerrar. Muchas gracias. Quería señalar también de que invité a Paulina y Diego porque son investigadores que han estudiado profundamente la obra y la sociología. Nos veían como esta otra lista que no están presentes en la exposición. Y una cita que me gustó mucho, que incluí en el texto amor de la exposición, que es de Hernán, del 83, del catálogo de la exposición que se puso a Víctor Hugo Cero. Él dice: definiría mi trabajo como un constante acto de fechar y o medir procesos vivos y involucren vida, con el objetivo final de sintetizar y producir nuevas informaciones. Creo que, además de, claro, la línea más militante o directamente que habla de los textos, el documental de su hermano Alejandro Calá, además medía procesos vivos como en toda la práctica artística que hizo. Y es interesante su noción del tiempo, como trabaja en su obra el tiempo, y que se expresa también en obras interactivas y concretas como la obra abierta, que en el fondo para nosotros esa instalación es muy determinante porque efectivamente se incluyen año a año, si no es año a año, nuevos documentos de ese como fondo documental de Alejandro Calá.
Entonces, nos pareció interesante también, como por ejemplo el 2018, a partir de una investigación que hizo del Archivo del Bello, de la Universidad de Chile, entregaron licenciaturas póstumas a los estudiantes que vieron interrumpido su proceso académico durante la dictadura, y entre ellos a Alejandro Parada. Entonces es como un documento que se incluye y que da cuenta de que la obra efectivamente está abierta. Entonces es muy, no sé, como dice Diego, muy a futuro lo que estaba haciendo Hernán en los 70 años de la. También está la obra de los 10.000 días de existencia. Sí. Es muy como de medir el tiempo. Sí. Como que él contó desde su nacimiento hasta la fecha que cumplía 10.000 días, y eso lo convirtió como en un gesto de intervención. Que debe ser lo hace una persona humana, frente al señalaba de tierra. Quiero leer súper brevemente un intercambio cortito de cartas que pusimos en el libro, entre ellos, una carta que incluso escribe Hernán, dice: querido Hernán, la nuestra es una amistad que no se rompe ni a palos. Ni la distancia, ¿no?, ni el tiempo pueden hacer humo una parte tan grave de nuestra vida que durante años casi siempre hicimos juntos. Los años de lucha contra la dictadura. Guardo cientos de grandes y pequeñas expresiones de todo su tiempo. Sería precioso poder mostrar todo esto en un mamotreto, ¿no?, en un libro o algo así. Me refiero a todos los que de alguna forma participaron. Elías Adame colgando en el metro, Salvador y nosotros alrededor cargados de miedo. Las proclamas por tu hermano, tú caminando seguido de vapos y cientos más. Es un extracto. Y tomó otro extracto cuando Hernán le dice luciérnaga, porque te decía luciérnaga. El trabajo se empleó a todo el planeta. Qué brutal, ¿no? Porque también es lo lindo de todas estas intervenciones que fueron haciendo y estas conexiones internacionalistas, pero también alertando de cierta manera que digamos, este tipo de trabajos no solamente están acotados en tiempo, porque yo soy muy resistente a pensar de que las formas de violencia del Estado están situadas solamente en el relato de la dictadura, la última dictadura militar, sino que también hemos vivido y seguimos en esta, o sea, hay una especie de posta, o hay una necesidad constante de seguir en esta, digamos, tomando, digamos, un poco en consideración, no solamente desde el ámbito del activismo en la calle, sino que también desde lo que el arte puede, el arte y la política, y no solamente la política en términos política como macro, sino que también en todas las transformaciones micropolíticas que esto puede dar. Entonces, creo que ahí hay un llamado también a la actualización de estas prácticas, como tú mencionabas, Ale, lo que se puede seguir haciendo en este contexto, como decíamos, que ellos decían, ¿no?, de indeterminación, de algo que todavía no está concluido. Sí, a propósito de esta muestra, y como la planificamos antes del estallido social, después del estallido social, Hernán me preguntaba igual como sobre la pertinencia de esta exposición, como con duda, pero nada, o sea, como para él también el proceso del estallido social puede ser fácilmente una obra abierta con otro apellido, como la obra abierta A175. En ese tiempo él estaba planeando en paralelo la obra abierta BT, que involucraría a todos los desaparecidos. Entonces, igual, lo mismo que pasaba con el 2019, era como ese proceso, ese evento vivo, era una obra abierta para él. El estallido social podría haberse traducido de la misma forma en su trabajo. Por mucho que yo tuve la posibilidad de tener una muy temprano en los 80, de tener una máquina de cassette, la máquina de cassette y la cassette. Y con esa, a fines de los 70, y con esa grabadora de cassette que pesaba como que todavía está, que son como 3 kilos, ella iba por todas partes, además con el micrófono que tenía menos de 1 metro de cable. Bueno, digo porque las condiciones materiales con estas tecnologías son súper importantes de considerar. Y con esa máquina grabadora de cassette fue por muchos lugares del arte y quiero también considerar ese espacio intermedio que es como para ellos de dentro y fuera del arte, ¿no? No se movían en un lugar únicamente de las artes, por eso ese lugar indeterminado me parece muy valioso
que seguir pensando. Pero el tío de este grabador que hacer en muchos lugares y tiene un registro igual todos los cassettes que hemos estado digitalizando en años, porque todas estas cosas son bien, por supuesto, que requieren tiempo, voluntades, recursos, pero hemos estado digitalizando muchos de los cassettes de audio, que además son muy estables, todos los cassettes, me refiero supuestamente. Y acompañamos por muchos lugares a Hernán, y este es el audio. Hola, ¿tú trabajas acá? Sí. ¿Sí? Oye, yo me llamo Alejandro Pará. Ya. Estuve estudiando acá desde el año 70 a 74. ¿Aquí en veterinaria? Sí, llegué hasta cuarto año. Y ¿Ya? el año 73 finales me detuvieron y estoy desaparecido desde esa fecha. Vengo a conocer mi escuela y quisiera que se acordaran de mí. Mi familia no vuelve a saber de mí y aquí estoy. Sí, yo creo que es más conveniente que converses con el coordinador de la carrera. Quiero conversar con algunos profesores antiguos que tuve. Que en ese tiempo... ¿Dónde está él? Sí, en el otro pasillo con el doctor Héctor Alcaíno. ¿Ah? Él es el coordinador de la carrera y yo creo que es más conveniente con él. Dime, Wilson. ¿Cómo sacamos esto? ¿Aló? ¿Dónde dice stop? Dime cuál es stop. Stop. Yo me llamo Alejandro Pará. Estuve estudiando acá hasta el año 74. Y bueno, llegué hasta cuarto año, después no pude volver a la escuela y en julio del 74 me detuvieron, estoy desaparecido de esa fecha. Y bueno, vengo, gracias a mi hermano, vengo en cuerpo a visitar a mis antiguos compañeros. Llegué de Cumple 10 años. Me gustó mucho. Espero que no se olviden de mí. Yo vivo en un mundo muy extraño, no tengo tiempo, espacio, nada. No se me permite vivir ni morir. Y bueno, vengo después de 10 años. No te olvides de mí. Ya. Buenos días, señor. Gracias. Yo soy un estudiante que está haciendo un suyo. Me llamo Alejandro Pará y vengo de visita después de 10 años. Hoy 10 años después. Muchas gracias. Espero que no se olvide de mí. Solamente de paz. Muy bien. ¿Puedo estudiar un poco? Sí. Ven acá. Porque yo soy amigo acá. Sí, soy estudiante. ¿Sí? Seguramente no te acuerdas, yo estuve estudiando hasta el 74 acá. Me llamo Alejandro Pará. Yo el 70 estuve hasta el 74. No pude volver porque se me pidió el regreso a clase. Y en julio del 74 me detuvieron. Estoy desaparecido de esa fecha. Hoy se cumplen 10 años de que estoy desaparecido. Y vengo a reconocer mi escuela nuevamente por este día. Sí, nosotros andamos mirando, ¿no? Sí. Bueno, en todo caso, espero que se acuerden que hay un estudiante que está desaparecido y que hoy vino presente. Chao. Queremos, ya. No, es que queremos pedirle permiso para hablar, aunque en este recinto no se habla, pero tú escúchanos. ¿Sí? Oye, mira. A ver, espérate, se llama la nación. Tienen que pedir permiso a la jefa para pasar. Ya. ¿No? Entonces, ¿y hablar con eso? No se molestar a la gente que sube. No, entonces pidámosle permiso a los cabros. Buenos días. ¿Cómo le llaman? Queríamos conversar con alguien acá de la biblioteca. ¿Sí? ¿Con quién? A lo mejor con los alumnos. Con cualquiera puede ser. Ya, Yo en todo ¿de caso, dónde son ustedes? Ya. Yo soy estudiante de acá. Estudié hasta cuarto año y no pude seguir porque me llamo Alejandro Pará. Ya. Me detuvieron y estoy desaparecido desde el año 74. Hoy se cumplen 10 años de que estoy desaparecido. Yo no sé, yo creo Y vengo a conocer la escuela como cambió. Claro. Habla. Señores de la justicia, me llamo Alejandro Pará. Soy estudiante de veterinaria. Hoy se cumplen 10
10 años desde que estoy detenido, desaparecido. Vengo a visitarlos para pedirles que no se olviden de nosotros, las personas que hemos sido detenidas y desaparecidas. No merecemos vivir en esta situación. Se nos niega la vida y se nos niega la muerte. Tenemos derecho a una cosa. Queremos saber si estamos vivos o estamos muertos. Es doloroso vivir la incertidumbre. No se olviden de nosotros. Bye. A nombre de la familia de Hernán Parada, que está aquí presente, la mamá de Hernán, mi abuela Amanda, acá está presente, con sus hermanas también están acá. Soy sobrino de Hernán y de Alejandro, por supuesto. Están mis primos, están presentes acá. Participar de esta obra gestada por Alejandro, impulsada por él, siento que es una forma de subrayar y de poner sobre la mesa el tema tanto de la información desde el arte como de la memoria también histórica de los hechos que han ocurrido en Chile en los últimos 50 años. De paso, Hernán, con sus intervenciones artísticas, está diciendo dónde está mi hermano, básicamente. Y es su forma, ¿no es cierto?, metafórica de hacerlo. Creo que en lo personal quería comentar que me ha tocado participar muy de cerca, viniendo muchas veces a hacer un recorrido con la muestra de distintas personas. Y es increíble porque se escuchan muchas impresiones. Y una visita de una persona que vino a entrevistar a Ariel Florencia, que me quedó dando vuelta y me dijo: esto no es una obra abierta, esto es una herida abierta. Wow, y uno queda pensando y dice, claro, porque cómo el artista expone al público a través de intervenciones urbanas, fotografía, performance, lo que sea, su sentir, su profundo dolor en el fondo por haber perdido a su hermano. Y estar buscándolo permanentemente. Y además, lo que a mí, lo personal, más me impacta y me conmueve es que él presta su humanidad, su cuerpo, para personificarlo y traerlo de vuelta de alguna manera con la máscara. Entonces, como sobrino y un poco hablando con la familia que es presente, quiero decir que Alejandro haya creado este proyecto, a nosotros yo creo que nos enorgullece y nos hace reflexionar. Y muchas gracias por haberlo hecho, porque aprendemos y mantenemos viva la memoria. Eso.